Estamos hablando de Esteban, ahí en Hechos 6 y ahora el 7. Antes de comenzar el capítulo 7, brothers, hay que ver el contexto. Usted recordará en el capítulo 6 que se necesitaba ayuda en la iglesia y dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y el versículo 5 dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia hace o nos dice para presentarnos a Esteban. Después, la palabra de Dios nos habla de que mientras Esteban estaba predicando a Jesucristo, empezaron a discutir con él los religiosos de las sinagogas. El versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Al no poder resistir a Esteban en esta discusión religiosa o doctrinal, entonces se molestan los de las sinagogas y dice el versículo 11 del capítulo 6, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces ahí estaba ya arrestado Esteban y lo estaban acusando de blasfemia. 4 acusaciones le hicieron. Blasfemia contra Moisés, blasfemia contra Dios, blasfemia contra el templo y blasfemia contra la ley. Ya para terminar el capítulo 6, el versículo 15 dice que voltearon a ver a Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora en el capítulo 7 vamos a ver la respuesta de Esteban, la defensa de Esteban ante de la acusación, las acusaciones de blasfemia que le están haciendo. Y necesito que usted se recuerde al ir leyendo esto, las acusaciones que le están haciendo, porque es la defensa que Esteban está presentando y a la misma vez está presentando el mensaje de salvación. En contra de Dios, blasfemia, eso lo están acusando. En contra de Moisés, en contra del templo y en contra de la ley. De eso están acusando a Esteban. Y Esteban comienza de una manera a hablar que capta la atención de los religiosos. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 1 pues. Dice la palabra de Dios así. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia,
vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y él libró de todas sus tribulaciones, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía, y los puso en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él
oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres a ti también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Tomen un break. Después de 7 minutos de escuchar mi voz, a lo mejor ya les timbran los oídos. Silencio. Absorbamos lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de escuchar es que Esteban, ante las acusaciones, para defenderse delante de los judíos religiosos, usó la misma palabra de Dios que se les había dado a ellos. Esa es la defensa. Usó la historia de los judíos, que ellos conocían y se levantaban el cuello en alto para defenderse. La misma historia que ellos no podían refutar. La misma historia que ellos aceptaban que era verdad. Todo lo que dijo Esteban con respecto a la historia y a la palabra de Dios, ellos lo habían aceptado muy bien porque es verdad. No había manera de contradecir tal hecho, pues está escrito en la palabra de Dios. Al usar la historia de los judíos, Esteban obtuvo la atención de ellos inmediatamente y por eso pudo hablar tanto. Y recuerde que Hechos está resumido. Está resumido todo lo que acabamos de leer. Pero ellos, cuando escuchaban las palabras de su historia y de lo grande que Dios fue con ellos y cómo eligió a esta persona y que aquella persona y cómo vino a suceder esto, se esponjaban ellos. Es cierto, todo eso es verdad. Es una clave cuando usted quiere hablar con alguien, por siempre. Le voy a dar un tip de comunicación. Si usted quiere dialogar con alguien, en especial si usted quiere corregir a alguien, si quiere regañar a alguien, diríamos,
llamarle la atención a alguien, o más religiosos si quiere exhortar a alguien. Lo primero que necesita hacer es decirle cosas buenas, cosas positivas. Mire, brother, me gusta mucho que siempre viene a la iglesia, que es puntual, pero no se salga. Si vendes, primero empieza con algo bonito. Oye, pues qué rico haces el espagueti, mi amor, me encanta cómo haces las albóndigas, pero las calabacitas con queso no te salen. ¿Sí me entiendes? O sea, no le deja caer todo la verdad sota así cruda de reprensión, porque lo van a rechazar inmediatamente. Pero volvamos a la cita, brothers, ¿ok? La acusación, vamos a intentar abarcar las 4 acusaciones que se le dieron a Esteban. Fue primero blasfemia contra la ley. ¿Okay? Se supone que el fundamento de los judíos es el Antiguo Testamento, o el Torá, que es la ley, o el Pentateuco, el fundamento. Y es lo mismo que está usando Esteban para defender su caso, su defensa de que él no estaba blasfemando contra la ley, porque eran mentiras. El versículo 53, Hechos 7, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Eso ya fue el final de lo que leímos ahorita. Y fue donde se enojaron ellos. Fue donde ellos no aceptaron que era verdad. Hasta ahí más o menos iba muy bien Esteban, hasta que les dijo: ustedes recibieron la ley, pero ni la guardaron. Nunca la han podido guardar en toda la historia del judaísmo. Y el día de hoy, ¿qué creen que la guardan? Tampoco. Y usted se va a dar cuenta en lo próximo que vamos a ver, que Esteban cita mucha ley, mucho Torá o mucho Pentateuco para defenderse. Entonces, la segunda acusación fue contra el templo. Y contra el templo, pues ellos lo veneraban al templo. Usted podía jurar sobre muchas cosas. Te juro por mi madre, te juro por mi padre, por mi tío, mira por esta. Y no era gran cosa, pero si juraba por el templo, era lo máximo, porque para ellos el templo no había nada superior al templo. Para ellos no había nada mayor al templo. Pero les dice Esteban, en el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, o sea, no había templo. Cuando les llegaron todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios, no existía el templo, ni siquiera lo tenían en su mente. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron. El tabernáculo lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está hablando del templo. David pidió hacerle un templo, una casa a Jehová. Más, versículo 47, Salomón le edificó la casa. Quien hizo el templo fue Salomón. ¿Ok? ¿De quién era el templo que tenían en ese momento? ¿El de Salomón? Cámara, historiadores. ¿Cuál es el templo que tenían en el tiempo que Jesucristo estaba ahí? De Herodes. No es el templo de Salomón, ¿verdad? Es el templo de Herodes. Bueno, mas Salomón le edificó casa. Y luego les avienta toda la verdad, porque ellos creían que el templo era todo. Versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Miren nomás, y nosotros creyendo que este lugar es lo máximo, y venimos aquí, nos comportamos diferentes porque estamos delante de la presencia de Dios. Y hay algunas personas que cuando van a su centro religioso se portan muy, muy diferente. Hay algunos que yo admiro porque hasta los niños ni destornudan. O sea, en serio, los niños se comportan, wow, qué estrellitas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, Dios no habita en templos hechos de mano.
Y luego el 49 cita al profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Resulta que la idea es de que el tabernáculo estaba apuntando a algo más. Y luego el templo estaba apuntando a algo más. El día de hoy nosotros leemos en la palabra de Dios y en el tiempo que estamos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa de Dios. Allá en Apocalipsis, ya cuando vengan aquellos tiempos, falten siglos, falten miles de años o falten segundos en que pasen, cuando vengan aquellos tiempos del Apocalipsis, dice que el templo de la Nueva Jerusalén, dice, no había templo, porque el templo de la Nueva Jerusalén es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ese es. Entonces, era idolatría prácticamente lo que ellos tenían, ¿no? Mateo 12:6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es ese mayor que el templo? Jesucristo. Ese es el mayor del templo, ¿no? Fíjese, ellos tenían a Jesucristo y por estarle poniendo tanta atención al templo, ignoraron lo mero bueno que tenían. La tercera acusación, brothers, fue contra Dios. Contra Dios. Y en estos versículos que leímos, Esteban menciona directamente a Dios, la palabra Dios, 20 veces. En estos versículos, no sé si usted se fijó, pero 20 veces mencionó Dios, refiriéndose al Dios. Una vez mencionó la palabra Dios, pero era Dios pagano. 20 veces. Versículo 2, cuando comenzó Esteban a hablar, dice: y él dijo, Esteban: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Mire cómo lo levanta. ¿Ustedes creen que estoy blasfemando contra Dios? Pues miren lo que creo de Dios. El Dios de la gloria. Le echa muchos, ¿cómo le echan? Mucha crema a los tacos, Esteban, pero en realidad no es suficiente crema cuando hablamos de Dios. Dios es eso y más. Nuestras palabras para describir a Dios quedan siempre cortas, siempre están limitadas. Nunca hay suficiente alabanza para darle a Dios. Él siempre se merece más y más. Y empieza Esteban y le dice: el Dios de la gloria. Ustedes dicen que yo blasfemo contra Dios. Esto es lo que pienso de Dios. Es el Dios de la gloria. Y a través de su discurso, Esteban habla de las maravillas que hizo Dios, la voluntad que se hizo de Dios, cómo su soberanía gobernó. O sea, Esteban en todo su discurso pone a Dios bien en alto. Bien en alto. Pero, brothers, en realidad, el punto principal de Esteban no era defenderse él. No era defenderse él. Era presentar un mensaje de salvación hacia la gente. El punto principal de Esteban era cumplir el propósito por el cual Dios le llamó. Compartir la palabra que trae vida eterna. Y eso lo podemos ver más claro si nos enfocamos en la última acusación que tuvo Esteban, que fue contra Moisés, que blasfema contra Moisés. Lo usa ese temita de Moisés, que Esteban está atacando, rechazando o negando a Moisés o la autoridad de Moisés, y lo hace de una manera tan excelente, fíjese. Y eso es lo que lo lleva a Esteban a ser asesinado. Porque va a poner un punto en claro Esteban. Y el punto en claro que va a poner es: ustedes, Israel, ustedes religiosos, siempre han rechazado al elegido de Dios. Está en su historia. Podríamos decir lo que está en su ADN, rechazar al que Dios elige. Son rebeldes. Y empieza con José. Bueno, habló de Abraham, pero luego dice, así como Abraham fue elegido por Dios, y luego habla de José, que también fue elegido por Dios. José el soñador. José el soñador, porque hay varios Josés en la Biblia, ¿no? Para identificarlo. José el soñador. Y dice esto en el versículo 9, fíjese. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Está un elegido de Dios,
José en la escuela dominical, mi brother Jorge habló de la figura de José, cómo representa a Jesucristo, José el soñador. Y a ese José fue rechazado por los judíos, por sus padres, les dice, los patriarcas. No me quiero atorar ahí porque lo hemos visto últimamente los jueves, ¿eh? Entonces como que me ahorré mucho tiempo. Y el que no ha visto las predicaciones de Abraham, de José y de ¿quién fue el último? Y de Moisés, pues vaya a la página de la iglesia hermosa .org y ahí están todas las predicaciones para que agarre la onda de lo que pasó con José, con Abraham y con Moisés. Y luego ya se brinca con Moisés. Moisés es la misma historia, fue elegido y fue rechazado. Versículo 25. Dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y entonces el que maltrataba al prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 35. A este Moisés, al que ustedes están diciendo que yo rechazo, que yo hablo cosas malas de dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Está poniendo un punto claro. Ustedes siempre que agarran a alguien lo rechazan. Versículo 38. Siempre que Dios envía a alguien, ustedes lo rechazan. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. No sé si usted está viendo, aquí empieza a hacer una transición entre Moisés y Jesucristo, ¿eh? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se fija, una y otra vez rechazaron a Moisés, no lo rechazaron una vez, ni dos, ni tres, un montón. Yo no he contado cuántas veces, debería contar. Esta vez, este jueves tuvimos la prédica de Moisés. Muchas veces fue rechazado. Si alguien rechazó a Moisés, fueron sus padres, les está diciendo. Si alguien blasfemó en contra de Moisés, fueron sus padres. Porque eso es lo que ustedes saben hacer, nación de Israel. Y luego todavía sube más. Después de Moisés vienen los profetas. Y les pregunta, versículo 51. Duros de cerviz. No entienden, no agarran la onda, no aceptan dirección. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre, y aquí es donde Esteban firma su pena de muerte. Les dice, ustedes, ya no está hablando de los padres, ya les dice directamente a ellos, dice, ustedes, vosotros siempre resistir al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Primero, ¿a cuál de los profetas? Todo el profeta era rechazado y asesinado por ellos mismos. No eran aceptados. Y les pregunta, les dice, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, es más, rechazaron a todos. A todos. Los blasfemos en contra de Dios, los blasfemos en contra de los profetas y en contra de Moisés son ustedes, no yo. ¡Ay! Ya se puso bien caliente la cosa, bro, porque a nadie le gusta que le digan las verdades así tan crudas, ¿no? Pero luego transporta esa idea y la aplica con Jesucristo. Él es el Mesías, Él es elegido. Y dice, ¿a cuál de los, versículo 52, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, la venida de Cristo, la venida del ungido, del Mesías, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores? A Jesucristo ustedes lo entregaron y lo mataron, está diciendo. ¿Se fijó qué bonito lo hizo la defensa? Presentó bien suave. Lo mismo que hicieron con José, con Moisés y con todos los profetas, acaban de hacer con Jesucristo. Lo rechazaron. Porque ustedes tienen un historial de siempre rechazar al elegido de Dios. Siempre han rechazado al que Dios envía. ¿Se acuerda Juan 1:11? A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos dijeron, más a todos los que le recibieron. Fíjese nomás, 1:12, Juan 1:12, les dio potestad, les dio la habilidad de ser llamados hijos de Dios, de ser unos hijos adoptivos, pero con todos los derechos de un hijo de Dios. Brothers, en su discurso Esteban acusó a los líderes religiosos de seguir el mismo patrón con Jesucristo, el mismo patrón de rechazo que hicieron con los demás, con Jesucristo, el Mesías prometido. No cambiaron ellos. Les recordó historia, lógicamente, usó buen fundamento, buena apologética. Les recordó que sus antepasados persiguieron y mataron a los profetas, a todos aquellos profetas que anunciaban la venida de Jesucristo, del Mesías. Y ahora ellos mismos habían rechazado y traicionado a este Mesías, a este Cristo, a este Cristo. Esa fue la defensa de Esteban. Se defendió en contra de las acusaciones, pero no con la idea de salir inocente de ahí y que le quitaran la pena de muerte, con la idea de presentar un mensaje que cambiaría la vida de ellos, con la idea de que las personas fueran transformadas, que dejaran su rollo religioso, que dejaran el fanatismo, que dejaran ese corazón terco y necio que a veces las personas agarran con la religión, que comprendieran que Jesucristo ya vino y les dio vida eterna y que lo recibieran, que lo aceptaran, que aceptaran el regalo de salvación. Porque la palabra de Dios dice que el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Entonces, intentando Esteban que ellos fueran a la condenación, les presenta la salvación para que no lo rechazaran, para que creyeran en Jesucristo. La semana que viene vamos a ver qué pasó con Esteban, ¿no? Ahora quiero cambiar la página tantito con respecto a lo que hizo Esteban. ¿Sabe qué? Pues nosotros siempre discutimos, está como en la naturaleza del ser humano discutir, ¿no? ¿Quién de ustedes nunca ha discutido con nadie? ¿No? Yo la otra vez vi a la hermana Liliana discutiendo con Victoria y también chiquita Victoria. Sí, le digo lo que vi. Te dije que no te comieras el chocolate. Y ella... Siempre discutimos de alguna manera u otra, a diferentes niveles, ¿no? Pero sabe que en nuestras discusiones tenemos una tendencia bien carnalota de enojarnos rápidamente, molestarnos, airarnos incluso. Y ya una vez airados, ya la discusión, ya el diálogo no puede salir bien. Ahí es donde le recomendamos a la gente, en cuanto usted se enoje, váyase, ya no platique, ya no abra la boca, no la abra la boca, porque lo más seguro es que la va a regar. En cuanto así se pone así como enojadote, váyase mejor, porque va a decir algo que después se va a arrepentir. Es un hecho. Porque cuando nosotros estamos discutiendo, el diálogo se convirtió en discusión, la discusión se puso calientota, empezaron a pelear. Lo que queremos hacer es lastimar a la otra persona. Lastimar a la otra persona. Y buscamos muchas maneras de lastimarlos. Cada quien conocemos, por ejemplo, a nuestra pareja, sabemos dónde le duele. Eso es lo malo, que nos conozcan tanto, ¿no? Sabemos dónde nos duele. ¿Y tu papá cómo trataba a tu mamá? Y cosas así que ¡ay!, le duelen a uno bien feo. Pero en el diálogo, en la discusión de Esteban, si usted se fija, él usó algo que la Biblia nos empuja mucho a usar, y eso es la verdad. La verdad. En esta ocasión, Esteban está usando la Biblia porque es lo que ellos conocían, el Antiguo Testamento, el Torá, el Pentateuco, porque es el fundamento que ellos tenían. Después vamos a ver a Pablo discutir con los gentiles, y Pablo no usa el Antiguo Testamento con ellos porque los gentiles no tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían el razonamiento, y vemos que Pablo usa el razonamiento con ellos.
la naturaleza y todo ese tipo de cosas que ellos pueden ver y razonar y decir, es neta, es verdad, sí es cierto. El caso es de que nosotros cuando discutimos, brothers, tenemos que mantenernos, ¿cómo se diría? Frescos, keep it cool, a ver, tradúzcanlo. No se enoje, ¿cómo diría keep it cool, bro? Tranquilo, no te hinches, para poder usar la verdad. Y eso es bien difícil. Discutir sin enojarnos para poder decirle a la otra persona, mira, es que esto es lo que te digo y esto es lo que te digo. Y cuando ver que la otra persona no entiende porque ya está enojada, poderle parar, irnos, porque vamos a ver que con Esteban las personas se enojaron después de lo último que les dijo, que siempre rechazan al Espíritu Santo, que ustedes hicieron lo mismo que su papá. Las personas se enojaron y acabaron asesinando a Esteban. Usted, no sé si ha visto, yo sé que 2, 3 de ustedes les gusta ver esos documentales de asesinatos. Hay muchos el día de hoy, ¿no? Muchas veces un hermanito asesinó a una hermanita nomás porque le quitó un pan de chocolate o algo así. Y se enojó tanto, y un niño de 8 años a una niña de 6 o algo así. La ira. Siempre el principal sospechoso en un asesinato es la pareja. Siempre. Y se amaban, y un día antes estaban celebrando el aniversario, y fueron de vacaciones y volvieron, y una cosa pequeñita, chiquitita, los llevó a cometer una cosa horrenda, horrible. Y muchas veces, cuando esta persona asesina a la que se supone que más amaba, al ver la realidad de lo que ha hecho, se acaba quitando él mismo o ella misma la vida. Un cóctel de emociones que pueden habitar en el ser humano en un instante. Ahora, no es fácil, es un arte aprender a dialogar sin enojarse. Es un arte. Usted tiene que controlar su ego, su orgullo, porque tiene que dar muchas de las batallas por perdidas, aunque usted tenga la razón. Muchas de las discusiones usted tiene que ceder simplemente. Y darse cuenta, no es tan importante como para yo tener la razón. Y para hacer eso necesitamos que nuestra humildad esté un poquito mejor. Pero si la humildad es casi inexistente, aunque decimos que sí, y el orgullo es el que está, no, hombre, vamos a querer ganar todas las discusiones. Entonces, es un arte el discutir. Tengo que dominarme. Por eso el último de los, cuando Dios describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5, el último que dice es dominio propio. Dominio propio, lo necesitas. Sin ese no puedes hacer nada. Tienes que poderte controlar, dominar. Y para eso hay que ser inteligentes. Por eso Dios nos dio cerebro, se fijó. Para decir, ok, aquí corre, aquí vete, de aquí no va a salir nada bueno. Aquí simplemente hablaba con un compañero de trabajo el jueves y él me estaba hablando de varias cosas, de problemas que tiene con su novia. Sí, yo sé, ya a los 63 años todavía tiene novias algunos. Y pues la novia le va a un candidato político, un partido político, y a él a otro. La novia es católica, él es cristiano, o evangelista, o protestante, como le quiera llamar. Y entonces yo le dije a él, y se lo digo a usted, mira, 3 cosas que tienes que entender ahorita en tu relación. No hables de política, no hables de religión, y no hables con tu esposa.
No, la idea fue esto: no discutas de política, no discutas de religión y no discutas con tu esposa. Ellas siempre tienen la razón. ¿Verdad, bro Jorge? ¿Se acuerda que en los restaurantes dicen el cliente siempre tiene la razón y tienen hasta letreros? Ponga eso en su casa, brother. Ponga, la mujer siempre tiene la razón. Ay, ay, ay. Hasta protestó el templete, ¿verdad? El caso, hermanos. Sí. El caso es de que ahora lo volvemos a transportar al ambiente cristiano o religioso. Cuando usted discute con alguna persona acerca de religión, es bien fácil enojarse. Yo he tenido varios mormones y testigos que se enojan y yo les veo que les cambia el rostro verdaderamente, y se le pone coloradote y como que ya sueñan una pala y enterrándome, algo así. Uno tiene que mantenerse fresco porque ellos siempre van a quererlo desviar y desviar y desviar. Y usted siempre tiene que hacer lo que hizo Esteban: usar la verdad escrita con la interpretación adecuada. ¿Cuál es la palabra clave de la teología de interpretación? Con la hermenéutica correcta, haciendo un exégesis de la palabra correcto, manteniéndose fresco. Porque usted, cuando vea a estas sectas de diferentes, que son muchas, usted no se puede enojar con ellos. Usted tiene que verlos como va a darse cuenta que Esteban los vio, con amor. Con amor. Porque son almas que se están perdiendo. No puede enojarse con alguien que está terco, necio, porque no le da la razón a usted. Más bien téngales. ¿Se acuerda que dice la palabra de Dios que Jesucristo vio la multitud y tuvo qué? Compasión, misericordia. Así, esa es la idea, bro, para que pueda usted ir a la palabra de Dios y decir: es que mira, aquí dice la Biblia. Y enfóquese en Jesucristo. Es lo que hizo Esteban, se fijó. Jesucristo. ¿No crees en los diezmos? No creas, no diezmes, no des nada. ¿No crees que existe el infierno? No creas en el infierno si no quieres creer. Pero hay una cosa que tienes que creer, porque de esa depende la vida eterna: Jesucristo, como Dios, Señor y Salvador. Eso es la discusión que hemos visto hasta ahora, que todos los discípulos de Jesucristo han tenido con todos los religiosos y con todo el mundo en todas las predicaciones. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En eso enfóquese, en eso nomás. Entonces, a lo mejor ustedes han visto que cuando me hacen una pregunta y no hay tiempo, la hermana Ángela me dice: pero que sea cortita la respuesta, que la respuesta sea cortita. Yo muchas veces evito mejor contestar porque los voy a dejar más, más mal que como llegaron. Hay veces que uno simplemente tiene que agarrar el orgullo y decir, amarrarlo y decir: esta es una batalla que no puedo ganar ahorita y no quiero ganar ahorita. Pero la que sí tengo que dejarles bien en claro es que la única entrada, el hermano otra vez lo mencionó en la escuela dominical, Juan 14:6, el único camino al cielo es Jesucristo. No hay otro medio para llegar al cielo, solamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso es lo que Esteban les puso en claro. Ustedes siempre lo han rechazado, no hagan lo mismo ahora, no se condenen como se condenaron antes. No rechaces lo que se te está ofreciendo. No te estoy ofreciendo una religión, un credo, te estoy recomendando al que te creó y que te salvó y que te está dando la oportunidad. Ahí es donde nos tenemos que amarrar. Ahí quédese, brother, en eso. La semana que viene, si el Señor lo permite, terminamos con la historia de Esteban, brother. Si Dios lo permite.